Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018. Texto. Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente ley. Exposición de motivos. Los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018 se elaboran en el marco de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con respecto al principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 de la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, donde se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, entre los que se encuentran las comunidades autónomas, se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria. El pasado 28 de julio el Consejo de Ministros estableció los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para todas y cada una de las comunidades autónomas de régimen común para el período 2018-2020, fijando para la Comunidad Autónoma de Castilla y León un objetivo de déficit del 0,4% del Producto Interior Bruto Regional y un volumen de deuda pública de la comunidad, definida de acuerdo con el Protocolo sobre Procedimiento de Déficit Excesivo del 20,0% del Producto Interior Bruto Regional. Aprobado el objetivo de estabilidad para la comunidad autónoma, la Junta acordó el pasado 7 de septiembre el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2018, siendo aprobado por las Cortes de Castilla y León el 20 de septiembre último, conforme a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de estabilidad y disciplina presupuestaria, disponiendo así de los mimbres necesarios para la elaboración de los presupuestos de la comunidad, tal como establece el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El hecho de que el Estado no haya presentado aún el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2018, no impide que lo puedan hacer el resto de las administraciones, dado que en este momento ya están fijados los parámetros en que se materializa el objetivo de estabilidad y sostenibilidad financiera para cada una de ellas, requisitos esenciales para la elaboración del proyecto de presupuestos, y se ha comunicado por el Estado el importe de los recursos del sistema de financiación que corresponde a Castilla y León. Es cierto que no se conocen algunos datos de especial importancia como los referidos a las retribuciones del personal al servicio del sector público, que constituye normativa básica, por lo que de manera cautelar los incrementos previstos en esta materia se supeditan a la regulación que establezca el Estado para ello. Teniendo en cuenta lo anterior, la Junta de Castilla y León ha elaborado su proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad para 2018 respetando los objetivos de déficit y de deuda aprobados por el Consejo de Ministros del 28 de julio de 2017, sin que el volumen de gasto exceda de la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española. Los presupuestos generales de la comunidad para 2018 se orientan a garantizar los grandes servicios públicos y a consolidar la recuperación económica que permita generar un empleo de calidad, como clave de la cohesión social, así como a fortalecer su cohesión territorial. En la presente ley se recogen los estados de ingresos y de gastos que financiarán las diferentes políticas que ejecutará el gobierno de la comunidad, a la vez que se incorporan normas de gestión financiera y presupuestaria imprescindibles para la correcta ejecución del mismo. La ley consta de 36 artículos agrupados por materias en 9 títulos. El título I se dedica a los créditos iniciales y su financiación. El título segundo al régimen general de los créditos, en el que se regulan tanto el destino de los créditos como la gestión de los gastos. El título tercero está destinado a reglamentar determinadas modificaciones de créditos. El título cuarto, a los gastos en materia de personal del sector público autonómico y en él se normalizan los regímenes retributivos de los diferentes tipos de personal, además de otras cuestiones en materia de régimen de personal. El título V, por su parte, se ocupa de la regulación de la cooperación con las entidades locales. El título sexto, dividido en 2 capítulos, regula las operaciones financieras, tanto las garantías como el endeudamiento. El título séptimo está destinado a las empresas públicas, las fundaciones públicas y otras entidades. El título octavo reglamenta determinadas cuestiones que afectan a los tributos y otros ingresos. El título noveno se ocupa de las Cortes de Castilla y León.
A todo ello hay que añadir 14 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias y 4 disposiciones finales. Título I de los créditos iniciales y su financiación. Artículo 1. Ámbito de los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León. Los presupuestos generales de la Comunidad para el ejercicio 2018 están integrados por A. El presupuesto de la Administración General de la Comunidad. B. El presupuesto de las Cortes de Castilla y León. C. El presupuesto de la Política Agrícola Común. D. El presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. E. El presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. F. El presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. G. El presupuesto del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. H. El presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León. I. El presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. J. El presupuesto de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. K. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la comunidad. Artículo 2. Aprobación de los créditos. 1. Se aprueba el presupuesto de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio económico del año 2018, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 9.049.992.650 euros. Se aprueba el presupuesto de las Cortes de Castilla y León para el ejercicio 2018, en el que se consignan en su estado de gastos créditos por importe de 31.214.402 euros, correspondientes a la propia Cámara Legislativa por importe de 19.910.212 euros, al Procurador del Común por importe de 1.628.750 euros, al Consejo de Cuentas de Castilla y León por importe de 4.648.510 euros, al Consejo Económico y Social por importe de 1.728.750 euros, al Consejo Consultivo de Castilla y León por importe de 2.266.300 euros, y a la Secretaría General de Apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad por importe de. Se aprueba el presupuesto de la Política Agrícola Común, PAC, para el ejercicio 2018, en el que se consignan en su estado de gastos créditos por importe de 924.421.069 euros. En el estado de ingresos de la Administración General de la Comunidad se recogen las estimaciones de los recursos a liquidar durante el ejercicio por la suma de los importes anteriormente señalados. 2. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 951.029.932 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía. 3. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 3.495.108.457 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía. 4. Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 230.388.768 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía. 5. Se aprueba el presupuesto del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León por un importe de 205.817.585 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía. 6. Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 13.032.489 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía. 7. Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 75.413.231 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía. 8. Se aprueba el presupuesto de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León por un importe de 1.321.922 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía. 9.
Los créditos incluidos en los estados de gastos de los presupuestos generales de la comunidad autónoma se agrupan en programas y subprogramas. Su importe, según anexo, se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan, como sigue. Euros. Justicia. 185.379. Seguridad Ciudadana. 12.163.942. Pensiones y otras prestaciones económicas. 211.188.557. Servicios sociales y promoción social. 758.516.859. Fomento del empleo. 304.469.214. Vivienda y urbanismo. 63.680.409. Sanidad. 3.554.930.466. Educación. 2.000 millones, 1.252.185. Cultura. 99.918.839. Agricultura, ganadería y pesca. 1.000 millones, 382.181.385. Industria y energía. 150.573.886. Comercio y turismo. 42.662.343. Infraestructuras. 394.152.316. Investigación, desarrollo e innovación. 149.191.361. Otras actuaciones de carácter económico. 96.553.243. Alta dirección de la comunidad. 36.828.048. Administración general. 97.905.183. Administración financiera y tributaria. 31.918.785. Transferencias a administraciones públicas. 89.452.180. Deuda pública. 1.000.391.494.043. Total. 10.859.218.623. 10. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la comunidad incluyen los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital. Artículo 3. Beneficios fiscales. Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en 2.256.465.000 euros. Título I. Del régimen general de los créditos. Capítulo I. Destino de los créditos. Artículo 4. Limitación, vinculación y contabilización. Conforme a la previsión del artículo 109 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, durante el año 2018 la vinculación de los créditos consignados en los presupuestos generales de la comunidad, a los solos efectos de imputación de gastos, en los casos que a continuación se exponen, será la siguiente. A. Los créditos del capítulo primero del programa 312 tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa. No obstante, los créditos consignados en el artículo 17 de dicho programa tendrán carácter limitativo y vinculante a dicho nivel. La contabilización de los gastos con cargo al capítulo 1 de la Gerencia Regional de Salud se hará, tanto al nivel de máxima desagregación de la estructura presupuestaria, como al de proyecto de gasto que determine la consejería competente en materia de Hacienda. B. Los créditos del capítulo segundo tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo y programa. No obstante, los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los de publicidad y promoción tendrán carácter vinculante a nivel de su programa y subconcepto económico. Asimismo, los consignados en la partida 05-22-312 a 2-20 a 00 cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos serán vinculantes a dicho nivel. C. Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 12ª Ley tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto económico. D. Los créditos de la sección 31 Política Agraria Común tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa. E. Los créditos para operaciones financieras consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado tendrán carácter vinculante a nivel de su programa y subconcepto económico. Capítulo I. De la gestión de los gastos. Artículo 5. Limitación al compromiso de créditos.
En el caso de los créditos consignados en el estado de gastos cuya financiación se produzca a través de recursos de carácter finalista, el titular de la Consejería de Hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero. Artículo 6. Actuaciones gestionadas por el organismo pagador de la Comunidad de Castilla y León. 1. Las actuaciones relativas a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, FEAGA, y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, que en el ejercicio de sus funciones lleve a cabo el organismo pagador se regirán en cuanto a su ejecución, gestión y control, por las normas y procedimientos establecidos en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación y por las normas que la desarrollen. 2. En la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el organismo pagador, la función de autorización y control de pagos ejercida por el director general competente por razón de la materia o, en su caso, por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, se corresponderá con la fase de ejecución presupuestaria de reconocimiento de la obligación. No obstante, la función de autorización y control de pagos podrá corresponderse, además, con las fases de ejecución presupuestaria de autorización y disposición del gasto, así como con la resolución de concesión de la ayuda. En relación con la gestión de los créditos mencionados en este apartado, la intervención correspondiente verificará que el expediente comprende la documentación acreditativa del reconocimiento de la obligación, que en el caso de las ayudas será el listado de beneficiarios, y la certificación del jefe del servicio técnico gestor de la ayuda acreditativa del cumplimiento de los requisitos y ejecución de los controles establecidos en la normativa aplicable. A la documentación anterior se acompañará la autorización de pago expedida por el órgano competente, verificándose posteriormente que la instrucción de pago se corresponde con la misma. 3. Con cargo a los créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, la Tesorería de la Comunidad solo podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de los fondos disponibles para financiarlos. 4. En el supuesto de que los créditos financiados por el FEAGA o el FEADER en el presupuesto de gastos fueran insuficientes para la realización de un pago por el organismo pagador, la certificación emitida por el secretario técnico del organismo pagador junto con las certificaciones emitidas por la intervención, acreditativas del ingreso de estos fondos y, en su caso, de la existencia de crédito para la cofinanciación del gasto, serán la documentación necesaria y suficiente para poder efectuar el pago, que se imputará al presupuesto de la comunidad una vez generado el crédito correspondiente. 5. En las ayudas financiadas totalmente por el FEAGA no será necesario que los beneficiarios acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. 6. En las ayudas cofinanciadas por el FEAGA y por el FEADER, a excepción de las ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León, y de las ayudas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias de Castilla y León, el solicitante podrá acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social aportando una declaración responsable de encontrarse al corriente de dichas obligaciones. En este caso, deberá autorizar a este organismo pagador a que recabe en su nombre ante las autoridades correspondientes cuanta información precise respecto de la declaración formulada. Artículo 7. Aportaciones al patrimonio de fundaciones. Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen los 600.000 euros. Artículo 8. Autorización por la Junta de Castilla y León y comunicación a la misma. 1. El órgano de contratación necesitará autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar contratos en los siguientes supuestos. A. Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 88 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público sea igual o superior a 2 millones de euros. B. Cuando el contrato se pretenda celebrar en la modalidad de concesión de obras públicas. Cuando, junto a alguno de estos supuestos, se precise también la autorización prevista en el artículo 113.1 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, la autorización para contratar llevará implícita esta última, previo informe de la Consejería competente en materia de Hacienda. 2. En los contratos en que, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se requiera la autorización de la Junta de Castilla y León, esta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órgano de contratación.
3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato. 4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración del contrato, deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de esta iguale o supere el límite previsto en el apartado 1. A, de este artículo, o bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la resolución misma. 5. En los expedientes de contratación o de modificación de contratos cuyo presupuesto sea igual o superior a 180.000 euros, IVA excluido, deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León la aprobación del gasto en un plazo de 15 días. Esta comunicación no se realizará si la Junta de Castilla y León hubiera autorizado el contrato o hubiera designado el órgano de contratación. 6. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable a las encomiendas de gestión que los órganos y entidades de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que tengan el carácter de poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias como tales, ordenen a las entidades instrumentales del sector público de la comunidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 ter de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Artículo 9. Tramitación de emergencia de contratos administrativos. De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se dará cuenta por el órgano de contratación competente, en un plazo máximo de 60 días, a la Junta de Castilla y León. Los pagos al contratista se realizarán en firme. Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad de efectuar pagos con carácter inmediato, la Consejería de Economía y Hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de a justificar. Artículo 10. Convenios de colaboración. 1. Los convenios de colaboración que suscriba la Administración de la Comunidad con otras entidades públicas o privadas, cuando la aportación de aquella sea igual o superior a 2 millones de euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez que se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración de un convenio, deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de esta iguale o supere el límite previsto en el párrafo anterior. 2. En aquellos casos en que la celebración del convenio suponga que se autoricen o comprometan gastos para ejercicios futuros superando los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir dicho convenio llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. Título I de las modificaciones de créditos. Artículo 11. Régimen jurídico. 1. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con fondos comunitarios requerirá informe previo de la Dirección General de Presupuestos y Estadística. Se exceptúan las modificaciones que afecten a créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, en cuyo caso el informe será emitido por el secretario técnico del organismo pagador. Asimismo, el resto de las modificaciones de créditos afectados por recursos finalistas requerirán informe previo de la Dirección General Gestora de los mismos. 2. Corresponde a la Junta de Castilla y León autorizar las transferencias de crédito en que se vean minorados los consignados en los programas 467B y 491A. 3. Excepto en los casos en que la competencia corresponda a la Junta de Castilla y León, corresponde al titular de la Consejería de Economía y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que se realicen dentro del presupuesto de la Administración General y supongan, dentro de cada sección, incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios. En los mismos términos, corresponde al titular de la Consejería de Economía y Hacienda autorizar este tipo de transferencias cuando se realicen dentro de los presupuestos de un organismo autónomo o ente con dotación diferenciada y presupuesto limitativo. 4. El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León comunicará, en el plazo máximo de 15 días, a la Dirección General de Presupuestos y Estadística cualquier modificación o movimiento de créditos que se produzca respecto a los inicialmente presupuestados, cuando estos estén financiados con fondos comunitarios. 5. Las modificaciones que afecten a los créditos para operaciones financieras requerirán con carácter previo a su autorización informe de la Consejería de Economía y Hacienda, que tendrá carácter vinculante. 6.
En 2018 los excesos de recaudación o de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos de los presupuestos de la comunidad para este ejercicio podrán dar lugar a generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto. La autorización de esta modificación de crédito corresponde al titular de la Consejería de Economía y Hacienda. 7. La competencia para modificar créditos implica la de abrir subconceptos presupuestarios, dentro de la estructura prevista en la clasificación económica. Artículo 12. Créditos ampliables. De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, para el año 2018 tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, además de los previstos en el citado artículo, los créditos que se detallan a continuación. A. Los consignados en la partida 02-06-923 C02, 35.900 otros gastos financieros. B. Los que se destinen al cumplimiento de los convenios asociados a la gestión y recaudación tributaria, consignados en el subconcepto 22.707 del subprograma 932A01. C. Los destinados al pago de las vacunas incluidas en los programas vacunales. D. Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas. E. Los destinados al pago de los servicios y sistemas que, con carácter transversal, garanticen el normal funcionamiento de toda la administración. F. Los destinados a abonar los importes que procedan por aplicación de la disposición adicional única del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos. G. Los consignados en la partida 03-04-412 C01-770-52 Seguros Agrarios. Título I. De los gastos en materia de personal del sector público autonómico. Capítulo I. De los regímenes retributivos. Artículo 13. Normas generales. 1. Con efectos a 1 de enero de 2018, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5% con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos del personal, como a la antigüedad del mismo. Lo dispuesto en este apartado debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. 2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen, deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan a lo dispuesto en el presente artículo. 3. Cuando fuera necesario, los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la Consejería de Economía y Hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2017. Artículo 14. Oferta de empleo público u otros instrumentos similares de ingreso del personal al sector público autonómico. A lo largo del ejercicio 2018 en el sector público autonómico, con la negociación que en cada caso corresponda y siempre respetando las disponibilidades presupuestarias del capítulo y de los correspondientes presupuestos de gastos, únicamente se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal dentro de los límites y condiciones que establezca la normativa básica estatal para dicho ejercicio. Artículo 15. Del personal al que le es de aplicación el régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, y sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final primera le serán de aplicación las siguientes cuantías.
A. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a 12 mensualidades ordinarias de enero a diciembre de 2018. Grupo/subgrupo Ley 7, 2007. Sueldo. Euros. Trienios. Euros. A1. 13.780,08. 530,16. A2. 11.915,28. 432,24. B. 10.415,52. 379,32. C1. 8.946,36. 327,12. C2. 7.445,76. 222,60. Agrupaciones profesionales. 6.814,80. 167,52. A los efectos de este apartado, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que venían siendo referenciadas en los grupos de clasificación de los artículos 25 de la Ley 30, 1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, y 28 de la Ley 7, 2005, de 24 de mayo, de la función pública de Castilla y León, pasan a estar referenciadas en los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 5, 2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes. Grupo A Ley 30, 1984 y Ley 7, 2005. Subgrupo A1 RD Legislativo 5, 2015. Grupo B Ley 30, 1984 y Ley 7, 2005. Subgrupo A2 RD Legislativo 5, 2015. Grupo C Ley 30, 1984 y Ley 7, 2005. Subgrupo C1 RD Legislativo 5, 2015. Grupo D Ley 30, 1984 y Ley 7, 2005. Subgrupo C2 RD Legislativo 5, 2015. Grupo E Ley 30, 1984 y Ley 7, 2005. Agrupaciones profesionales RD Legislativo 5, 2015. B. Las pagas extraordinarias, que serán 2 al año, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33, 1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, la cuantía que en su caso se determine en aplicación o desarrollo de la normativa básica estatal correspondiente al complemento específico percibido en dicho mes, y las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se recogen en el cuadro siguiente referidas a cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre del año 2018. Grupo/subgrupo Ley 7, 2007. Sueldo. Euros. Trienios. Euros. A1. 708,61. 27,60. A2. 724,16. 26,26. B. 750,16. 27,33. C1. 644,35. 23, 54. C2. 614,82. 18, 37. Agrupaciones profesionales. 567,90. 13,96. C. El complemento de destino, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a 12 mensualidades ordinarias. Nivel. Importe. Euros. 30. 12.036,72. 29. 10.796,40. 28. 10.342,56. 27. 9.888,36. 26. 8.675,28. 25. 7.696,92. 24. 7.242,72. 23. 6.789,24. 22. 6.334,80. 21. 5.881,56. 20. 5.463,36. 19. 5.184,48. 18. 4.905,36. 17. 4.626,36. 16. 4.347,96. 15. 4.068,60.
60. 14. 3789,96. 13. 3510,60. 12. 3231,48. 11. 2952,48. 10. 2673,96. 9. 2534,52. 8. 2394,48. 7. 2255,28. 6. 2115,72. 5. 1976,28. 4. 1767,12. 3. 1558,44. 2. 1349,16. 1. 1140,12. No obstante la tabla anterior, el complemento de destino de las agrupaciones profesionales se regirá con carácter personal de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a 12 mensualidades ordinarias. Nivel. Importe. Euros. 14. 3949,44. 13. 3658,32. 12. 3367,56. 11. 3076,80. 10. 2786,52. 9. 2641,20. 8. 2495,40. 7. 2350,32. D. El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuyas cuantías no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5% respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo. El complemento de productividad regulado en el artículo 76, 3c de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, se fija, como máximo, para cada programa y órgano administrativo, en los porcentajes señalados en el anexo del personal. Los créditos establecidos para tal fin no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5% en relación con los asignados para el ejercicio 2017 en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento. El complemento de consolidación. Punto 4 del acuerdo de 21 de diciembre de 2000 no podrá experimentar un incremento global superior al 1,5% respecto de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a 12 mensualidades ordinarias. Los complementos personales y transitorios, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta ley. Los complementos personales y transitorios serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2018, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo. Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema o la adaptación de la estructura retributiva del personal transferido, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo. A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, en ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios. Las cuantías correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017. Los veterinarios de salud pública de los servicios veterinarios oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias que realicen sus funciones en domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus modalidades de turno de domingos y festivos por el desempeño de sus funciones. Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo. Los funcionarios del cuerpo de maestros que desempeñen funciones en los cursos primero y segundo de la educación secundaria obligatoria percibirán como parte del componente singular del complemento específico una retribución destinada a compensar el ejercicio de dichas funciones.
En el supuesto de que los maestros distribuyan su horario lectivo entre primero y segundo curso de la educación secundaria obligatoria y otros niveles educativos, la cuantía a percibir se abonará de forma proporcional al horario lectivo efectivamente impartido en primero y segundo curso de la educación secundaria obligatoria. Artículo 16. Del personal incluido en el ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y organismos autónomos dependientes de esta. 1. Durante el año 2018, la masa salarial del personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y organismos autónomos dependientes de esta, no podrá experimentar un crecimiento global superior al 1,5% respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2017 por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva. 2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos del personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2018, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año. Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral. 3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 2018, deberá solicitarse a la Consejería de Economía y Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportándose al efecto por los centros gestores competentes la certificación de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2017. Artículo 17. Del personal de la Gerencia Regional de Salud. 1. Las retribuciones a percibir en el año 2018 por el personal funcionario no sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 15A de la Ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. El régimen retributivo del personal funcionario sanitario que presta servicio en centros o instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud será el previsto en el capítulo 8 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Las cuantías a percibir por dichos conceptos no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5% respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017. Lo establecido anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud lo será sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, se recogen en el artículo 13.1 párrafo segundo de esta ley. 2. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, percibirá, hasta que se produzca la reordenación de su sistema retributivo, las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 15A de la ley. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda de dicha Ley 2/2007 y de que la cuantía anual del complemento de destino ordinario fijado en el artículo 15 se satisfaga en 14 mensualidades. A los efectos de la aplicación para el citado personal estatutario de lo dispuesto en el artículo 15b, de la presente ley, la cuantía del complemento de destino correspondiente a cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva también en 14 mensualidades, calculándose dicha cuantía en 1/12 parte de los correspondientes importes por niveles señalados en el artículo 15c.
El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal, no podrá experimentar un incremento global superior al 1,5% respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio, en su caso, de su correspondiente adecuación cuando sea necesaria para asegurar que los importes asignados a cada puesto de trabajo guardan la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo. La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 56.4 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, y en las normas dictadas en su desarrollo. Los créditos establecidos para tal fin no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5% en relación con los asignados para el ejercicio 2017, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento. Hasta que se proceda a la reordenación del sistema retributivo del personal que presta servicio en las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el referido personal seguirá percibiendo, en las cuantías y por las diferencias que le correspondan, el complemento acuerdo marco definido en el acuerdo de 29 de mayo de 2002, según el importe establecido para cada uno de los grupos y subgrupos de clasificación a 31 de diciembre de 2017. Las cuantías establecidas no podrán experimentar un incremento superior al 1,5% respecto a las asignadas para el ejercicio 2017. 3. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no podrá experimentar un incremento global superior al 1,5% respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2017. 4. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no podrá experimentar un incremento global superior al 1,5% respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2017. La cuantía anual resultante en cada caso se percibirá en 14 pagas de igual cuantía, 12 ordinarias y 2 extraordinarias en los meses de junio y diciembre. 5. Durante el año 2018 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud no podrá experimentar un incremento global superior al 1,5% en su cuantía respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2017, por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o de la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. 6. Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los 5 apartados anteriores del presente artículo, y que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5% con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional puedan derivarse de lo recogido en el artículo 13.1, párrafo segundo de esta ley. Artículo 18. Altos cargos. 1. La retribución para el año 2018 del presidente de la Junta de Castilla y León será la que se establezca para el ministro del Gobierno en los presupuestos generales del Estado, sin que en ningún caso pueda superar el 1,5% respecto a la vigente a 31 de diciembre de 2017. Aquella retribución se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarla, las retribuciones de los presidentes o titulares de las restantes instituciones básicas o propias de la Comunidad de Castilla y León a las que se refiere el artículo 19 de su Estatuto de Autonomía. Las retribuciones para el año 2018 de los vicepresidentes y los consejeros de la Junta de Castilla y León serán las que se establezcan para el secretario de Estado en los presupuestos generales del Estado, sin que en ningún caso puedan superar el 1,5% respecto a la vigente a 31 de diciembre de 2017. Aquellas retribuciones se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarlas, las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios y los consejeros de los consejos de cuentas y consultivo.
Las retribuciones del adjunto al procurador del Común de Castilla y León que desempeñe sus funciones en régimen de dedicación exclusiva serán también las establecidas en los presupuestos generales del Estado para los subsecretarios, sin que en ningún caso puedan superar el 1,5% respecto a la vigente a 31 de diciembre de 2017. Corresponde a las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 31 de su reglamento, fijar las retribuciones de los miembros de la Mesa de las Cortes así como las asignaciones económicas de los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios para ajustarlas conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes. El sueldo para el año 2018 de los viceconsejeros, secretarios generales y asimilados será el que se establezca en los presupuestos generales del Estado. Para subsecretarios, el sueldo para el año 2018 de los directores generales y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para los directores generales en los presupuestos generales del Estado, sin que en ningún caso estas cuantías puedan superar el 1,5% respecto a la vigente a 31 de diciembre de 2017. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo cada uno de ellos no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5% respecto de las vigentes en el año 2017. 2. Para el año 2018 los altos cargos y asimilados, nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, a los que resultara de aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de medidas financieras, presupuestarias y económicas, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior, manteniendo, sin que puedan experimentar un incremento global superior al 1,5%, aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que procediera a percibir en el ejercicio 2017 derivado del desempeño de su función en la administración de la Comunidad de Castilla y León. 3. Los altos cargos a los que se refieren los números anteriores mantendrán la categoría y rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio del complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 4. Sin perjuicio de lo anterior, los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad que pudieran tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición. 5. El presidente de la Junta de Castilla y León tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la Consejería de Economía y Hacienda de entre los bienes o derechos del patrimonio de la comunidad. La Consejería de la Presidencia se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia. 6. Los altos cargos a los que se refiere este artículo no percibirán retribución alguna por la asistencia a los órganos de gobierno de los entes de la Administración Institucional de la Comunidad, a consejos de administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, o a otros órganos de los que formen parte por razón de su cargo. Artículo 19. Gratificaciones por servicios extraordinarios. 1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras administraciones públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y solo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente. 3. En ningún caso los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Capítulo y otras disposiciones en materia de régimen de personal. Artículo 20. Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal del sector público autonómico, con repercusión en el gasto público. 1. Durante el año 2018 será preciso informe de la Consejería competente en materia presupuestaria para proceder a determinar o modificar las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad de Castilla y León que conlleven variación en el gasto público.
Lo dispuesto en el apartado anterior, y en el conjunto de este artículo, no será de aplicación a las Cortes de Castilla y León, y tampoco a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, que se seguirán rigiendo por la disposición adicional quinta de esta ley y el contrato programa correspondiente. 2. Con anterioridad a la formalización y firma de cualquier acuerdo, pacto, convenio o decisión sobre la materia del apartado anterior se remitirá por el órgano responsable o impulsor del mismo a la consejería competente en materia presupuestaria el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros, a fin de que se emita el informe preceptivo sobre las posibles consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público. 3. Las empresas, fundaciones y entes públicos de derecho privado que formen parte del sector público autonómico deberán recabar informe favorable de la consejería competente en materia presupuestaria, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a las plantillas o relaciones de personal, retribuciones o mejoras de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas, que supongan una variación en el gasto público. La solicitud de informe deberá acompañarse del proyecto pretendido y de la memoria económico-financiera del mismo. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose desfavorable si no fuese emitido en dicho plazo. 4. Los informes emitidos por la consejería competente en materia presupuestaria serán elevados a la Junta de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos. 5. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, pactos, convenios o decisiones adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe, sin informe, o en contra de un informe desfavorable cuando éste sea vinculante, así como los que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos. Artículo 21. Retribuciones de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes, y otros cargos directivos análogos de las empresas y demás entidades del sector público autonómico. Otros contratos de alta dirección. 1. Las retribuciones, indemnizaciones y los contratos, en su caso, de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes y otros cargos directivos análogos de las empresas y entidades del sector público de la Comunidad de Castilla y León, tanto si han accedido al cargo por nombramiento como si lo han hecho a través de un contrato laboral o mercantil, serán autorizadas en el momento de su designación o contratación por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, vista la propuesta del titular de la consejería a la que se encuentren adscritos. Las retribuciones de los puestos antes mencionados, que hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, no podrán experimentar un incremento superior al 1,5% respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017 y se percibirán por los mismos conceptos que estuviesen vigentes, sin perjuicio de la antigüedad que pudiera corresponderles. 2. Los contratos de alta dirección no contemplados en el apartado primero de este artículo que se celebren durante el año 2018 dentro del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía y Hacienda. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable. Cuando sea necesaria la aprobación del contrato, de los recogidos en el apartado segundo de este artículo, por el Consejo de Administración de alguna de las entidades, el informe se recabará con anterioridad a la misma. 3. Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las Cortes de Castilla y León y sus instituciones dependientes, y las universidades públicas de Castilla y León, que se regularán por su normativa específica. Artículo 22. Gastos de personal. Consideración. Los créditos para gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo. Artículo 23. Contratación de personal con cargo a los créditos para inversiones. 1. Con cargo a los créditos para inversiones, podrán formalizarse durante el año 2018 contratos laborales de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos. A. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del sector público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones. B. Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los presupuestos generales de la comunidad.
C. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal que ocupe puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al capítulo primero o equivalente, y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario de la correspondiente partida para la contratación de personal laboral eventual. 2. En el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, esta contratación requerirá autorización conjunta de los titulares de las consejerías de la Presidencia y de Economía y Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos y previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente. En el ámbito de los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, solo se requerirá la previa autorización del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos, y previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente. No será necesario el requisito de la previa autorización en aquellos entes que dependan, o estén vinculados con carácter principal, a las Cortes de Castilla y León, ni a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León. 3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa laboral, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León. 4. Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral. 5. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se trate de obras o servicios cuya duración supere el mismo y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación laboral para contratos temporales. En estos supuestos no serán de aplicación las limitaciones previstas con respecto a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros en la legislación vigente. Título V de la cooperación con las entidades locales. Artículo 24. Disposiciones generales. 1. La cooperación económica de la Comunidad de Castilla y León con las entidades locales comprendidas en su territorio se realizará a través del Plan de Cooperación Local, que figura como anexo de esta ley. 2. Este plan está constituido por la cooperación económica local general y la cooperación económica local sectorial. Artículo 25. Convenios con entidades locales. 1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1, los convenios entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales, cuando la aportación de aquellas supere los 150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La firma del convenio se realizará por el consejero o órgano competente de la administración institucional correspondiente, quienes serán igualmente competentes para la aprobación del gasto que del mismo pudiera derivarse. 2. Los convenios de colaboración entre la administración de la comunidad autónoma y las entidades locales se publicarán según lo previsto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León. Título I de las operaciones financieras. Capítulo I de las garantías. Artículo 26. Avales. 1. La Dirección General del Tesoro y de Política Financiera velará por el respeto al principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de prestación de avales, reavales u otra clase de garantías públicas que pudiera conceder cualquier entidad que forme parte del sector público autonómico según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas. Para ello, con carácter previo a la formalización de este tipo de operaciones, dichos entes deberán solicitar a la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera autorización al respecto. 2. Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2018 la Junta de Castilla y León podrá otorgar avales de la Administración General sobre operaciones de crédito por un importe máximo de 300 millones de euros en total y de 25 millones de euros individualmente. Los avales de la Administración General otorgados a favor de las entidades que formen parte del sector público de la comunidad, que excepcionalmente podrán tener carácter solidario, no serán tenidos en cuenta a efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior, siendo la cantidad máxima global e individual aplicable en este caso de 500 millones de euros. 3.
El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2018 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo. El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 300 millones de euros en total y de 25 millones de euros individualmente. 4. El Instituto Tecnológico Agrario podrá, durante el ejercicio 2018 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo. El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 50 millones de euros en total y de 5 millones de euros individualmente. 5. El límite individual establecido en los apartados anteriores podrá ser modificado, excepcionalmente, por la Junta de Castilla y León. 6. Será necesaria una ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales en los supuestos no contemplados en los apartados anteriores de este artículo. Artículo 27. De las aportaciones a las sociedades de garantía recíproca. La Administración General de la Comunidad y, en su caso, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, podrán realizar aportaciones a las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la comunidad, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León. Capítulo I del endeudamiento. Artículo 28. Límite de endeudamiento de la comunidad. La Dirección General del Tesoro y de Política Financiera velará por el respeto al límite máximo de endeudamiento fijado para la comunidad autónoma, de acuerdo a lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Para ello, podrá solicitar a cualquier organismo o entidad en los que participe la comunidad la información que considere relevante sobre sus operaciones de endeudamiento, así como su situación y previsión de tesorería. Artículo 29. Deuda del Tesoro. 1. Se autoriza al titular de la Consejería de Economía y Hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2018, el 10% del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los presupuestos generales de la comunidad. 2. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización. 3. Al titular de la Consejería de Economía y Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. Artículo 30. Deuda de la comunidad. 1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, emita deuda pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo en el ejercicio 2018 hasta un importe de 1.428.652.081 euros de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 191 y 192 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 2. El límite fijado en el apartado anterior podrá ser excedido en virtud de a. Las operaciones de crédito que se formalicen para financiar la amortización de la deuda viva de entes que integran el sector público autonómico, como consecuencia del proceso de reestructuración del mismo, o de la reordenación de su endeudamiento. B. Las operaciones de crédito que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda y mediante acuerdo de la Junta de Castilla y León, se formalicen mediante subrogación de la Administración General en la posición deudora de operaciones de crédito del resto de entes del sector público regional. C. Las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se adopten en materia de endeudamiento, respetando, en todo caso, el objetivo de deuda fijado para la comunidad en 2018. 3.
Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización. 4. Al titular de la Consejería de Economía y Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo. Artículo 31. Endeudamiento de las restantes entidades del sector público autonómico. 1. Los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas, las universidades públicas y cualquier otra entidad integrante del sector público autonómico no mencionada en los artículos anteriores, así como aquellas otras entidades de la Comunidad de Castilla y León incluidas dentro del sector de administraciones públicas, o en el subsector de sociedades no financieras públicas, según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera con carácter previo a la formalización de sus operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, así como de otras operaciones de carácter financiero consideradas como deuda a efectos del protocolo de déficit excesivo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización. 2. Durante el ejercicio 2018, el ente regional de la energía podrá concertar operaciones de crédito a largo plazo para la constitución de activos financieros por un importe máximo de 10 millones de euros. No obstante, el límite establecido en el párrafo anterior podrá ampliarse de acuerdo con la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Título B. De las empresas públicas, de las fundaciones públicas y otras entidades. Artículo 32. Las empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes. Las empresas públicas, las fundaciones públicas y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, remitirán a la Intervención General copias autorizadas de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión, cuando proceda su emisión. Asimismo, toda la documentación citada será enviada a la Consejería de Adscripción, que a su vez remitirá copia a la Dirección General de Presupuestos y Estadística. Artículo 33. Los consejos reguladores definitivos. Los consejos reguladores definitivos de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agricultura y Ganadería y las someterán a auditoría externa. Título B. De los tributos y otros ingresos. Artículo 34. Actualización de tasas y establecimiento de determinados precios. 1. Los tipos de cuantía fija de las tasas no se verán incrementados respecto a las cantidades exigibles en el año 2017. Se consideran tipos de cuantía fija aquellos que no se determinan por un porcentaje de la base o esta no se valora en unidades monetarias. 2. Las tasas que, conforme a su normativa específica, sean gestionadas mediante liquidación administrativa se exigirán por un importe mínimo de 3 euros. Como consecuencia, el órgano administrativo competente calculará la deuda tributaria y, en el caso en que la deuda sea inferior al importe anterior, girará una liquidación por importe de 3 euros. Las tasas que no sean gestionadas mediante liquidación administrativa se exigirán por el importe que resulte de la aplicación de su normativa reguladora, tanto en el caso en que se autoliquiden directamente por el sujeto pasivo como en el caso en que un funcionario público asista al contribuyente en la presentación de la autoliquidación. 3. La Consejería competente en materia de Hacienda publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León las tarifas vigentes de las tasas a partir del 1 de enero de 2018. 4. Los precios de los servicios que presta la Administración de la Comunidad que no tengan regulado un procedimiento de fijación se aprobarán por la Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería respectiva y previo informe de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios. Artículo 35. Tasas y precios públicos que serán objeto de revisión en el ejercicio 2018. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7, 5 y 17, 3 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de tasas y precios públicos de Castilla y León, durante el año 2018 serán objeto de revisión. Las cuotas de la tasa en materia de transportes por carreteras, reguladas en el artículo 58 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre.
Los precios públicos relativos a la propiedad industrial, regulados en el Decreto 48/2005, de 23 de junio, por el que se establecen los precios públicos aplicables por determinados servicios de la Consejería de Economía y Empleo en materia de propiedad industrial. Título X de las Cortes de Castilla y León. Artículo 36. Información a las Cortes. Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, cada 2 meses, la Administración de la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información referida a sus consejerías y organismos autónomos. A. Subvenciones concedidas de forma directa por razones que dificulten su convocatoria pública. B. Relación de pactos laborales suscritos. C. Operaciones de crédito realizadas al amparo de las autorizaciones contenidas en la presente ley. D. Reconversión de operaciones de crédito ya existentes. E. Acuerdos suscritos con las centrales sindicales. F. Relación de los convenios de colaboración suscritos. Disposición adicional primera. Gastos de secciones sindicales. Se autoriza a la Consejería de la Presidencia a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos derivados de la aplicación del Pacto sobre Derechos de Representación Sindical en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Disposición adicional segunda. Subvenciones de carácter social. 1. Durante el ejercicio 2018, los hechos subvencionables con cargo a los subprogramas 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B07, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, 241B04, 241 C01, 241 C02, 312 AC01, 312 AC02, podrán tener por objeto todas aquellas actuaciones de los posibles beneficiarios que, con el carácter de subvencionables, hubieran tenido lugar durante el ejercicio anterior, con sujeción en todo caso a la normativa comunitaria aplicable. 2. Las operaciones subvencionables vinculadas a la realización de acciones cofinanciadas con fondos procedentes de la Unión Europea dirigidas a colectivos tales como personas en riesgo de exclusión social, mujeres, jóvenes en situación de riesgo o desamparo y personas con discapacidad, con cargo a los presupuestos de 2018, podrán comprender, como ejecución de la inversión o el gasto, el realizado en el ejercicio de la concesión de las ayudas, en el inmediato siguiente o durante el período de elegibilidad del proyecto, según la normativa europea aplicable. 3. En las subvenciones con cargo a los subprogramas 312 AC01, 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, podrá establecerse la posibilidad de que la ejecución de la inversión se realice en los ejercicios correspondientes a las anualidades comprometidas en el momento de la concesión y, en su caso, en los inmediatos siguientes. 4. Las ayudas concedidas con cargo al capítulo cuarto del estado de gastos del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León destinadas a ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales con el objeto de financiar los servicios sociales que éstas han de prestar, así como las destinadas a las universidades de Castilla y León con el objeto de poder desarrollar el programa interuniversitario de la experiencia en Castilla y León, podrán suponer compromisos de gastos de carácter plurianual realizados al amparo de lo previsto en la legislación de la Comunidad de Castilla y León. La justificación de los gastos que determine la concesión de tales subvenciones podrá realizarse, de modo indistinto, con los realizados tanto en el ejercicio correspondiente a la concesión como con aquellos que se produzcan en el ejercicio de la anualidad siguiente. Disposición adicional tercera. Prestación de servicios sociales. 1. La Gerencia de Servicios Sociales, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrá formalizar los acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, Cáritas y la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, Asociación para la Protección del Menor en los Procesos de Separación de sus Progenitores, APROME, y Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León, a través de sus agrupaciones o federaciones de carácter regional, con el objeto de establecer y regular el régimen de las aportaciones
aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de participación en los sistemas regionales de acción social, en los términos establecidos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, cuando las citadas organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a través de sus asociaciones, ejecuten los programas o las actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a su finalidad y la prestación habitual de los servicios sociales. 2. La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, podrá aprobar programas y proyectos de cooperación directa en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, indicando la aplicación presupuestaria a la que se imputarán los gastos, así como su cuantía máxima. Cuando dichos programas y proyectos vinculen a distintos órganos de la Administración de la Comunidad, la Junta de Castilla y León deberá determinar el órgano competente para formalizar los contratos o convenios necesarios para su ejecución y para dictar, en su caso, las oportunas resoluciones. Las diferentes consejerías u organismos imputarán, con cargo a los créditos presupuestarios de sus programas de gasto aquellos que, correspondiendo a su ámbito material de actuación, se incluyan dentro de tales programas y proyectos. En el supuesto de que los compromisos de gasto derivados de los mismos hayan de extenderse a más de un ejercicio presupuestario, la aprobación de aquellos llevará implícita, en su caso, la autorización para la superación de porcentajes y del número de anualidades a los que se refiere la normativa vigente, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la comunidad autónoma de aquellas competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, como de obligatoria prestación en materia de servicios sociales, dichas entidades ordenarán los instrumentos oportunos para la financiación adecuada de tales servicios conforme a lo establecido en el título X de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, en relación con lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del mismo texto legal. Disposición adicional cuarta. Personal transferido. 1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario de carrera e interino transferido continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuviera en su administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, el específico y cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogación se produjera una reducción en el cómputo anual de las retribuciones complementarias, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en 12 mensualidades, que será absorbido conforme se establece en esta ley. 2. Respecto del personal laboral transferido, la Administración de la Comunidad de Castilla y León receptora se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de la Administración cedente, hasta que mediante los procedimientos y trámites oportunos se produzca su plena y efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus condiciones laborales a las del resto del personal laboral de la Administración receptora, en virtud y de conformidad con la normativa legal o convencional que resulte aplicable en función de la Administración y organismo o entidad en que dicho personal transferido devenga integrado. En tanto se produce la homologación y catalogación de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales con el carácter de a regularizar en 14 y 12 pagas, que englobarán, el primero las retribuciones anuales que deba percibir en 14 o más pagas, y el segundo las que deba percibir en 12, respectivamente. Si como consecuencia de la homologación y catalogación de estos puestos de trabajo se produjera una reducción de retribuciones en el cómputo anual, será reconocido al trabajador un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en 12 mensualidades, que será absorbido conforme se establezca en la normativa que resulte aplicable, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 1 de la presente disposición. 3. Las diferencias retributivas que pudieran producirse en el caso del personal transferido a la Administración de la Comunidad de Castilla y León, como consecuencia del traspaso de competencias, serán asumidas por esta, como máximo, en los 3 ejercicios presupuestarios siguientes a aquel en que se produzca la efectividad de la transferencia. 4. La relación del personal transferido, recogida en los reales decretos correspondientes, será documento equivalente a la relación de puestos de trabajo a efectos de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se apruebe la relación de puestos definitiva. 5.
El personal docente no universitario transferido a la comunidad autónoma, mientras no se integre plenamente como personal propio de la misma, mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que viniera percibiendo, sin perjuicio de la variación retributiva de que pudiera ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales, o de la que con carácter general, en su caso, sea de aplicación al resto del personal no laboral al servicio de la administración de la comunidad. Las previsiones establecidas en la presente disposición serán de aplicación en tanto no se produzca su modificación o derogación expresa. Disposición adicional quinta. Universidades. 1. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda, autorizará los costes de personal docente y no docente de las universidades públicas. A tal efecto, estas acompañarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes de la misma, así como cuánta información adicional le sea requerida a tal efecto. Esta autorización deberá recabarse previamente a la aprobación del presupuesto de la universidad. 2. Cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año, o con incidencia en ejercicios futuros, requerirá la presentación previa, por la correspondiente universidad, de una memoria justificativa del citado incremento, en la que se contemplen las medidas previstas para financiarlo. El incremento deberá ser autorizado conforme a lo previsto en el apartado anterior. 3. Asimismo, con carácter previo a cualquier negociación o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2018 que afecten al personal laboral de las universidades públicas de Castilla y León, deberá contarse con la autorización de la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda. Disposición adicional sexta. Subvenciones de educación. En las subvenciones concedidas con cargo a los subprogramas 322 a 01, 322 a 02, 322 a 03, 322 a 05, 322 B01 se admitirán como justificación de los pagos realizados los gastos de las acciones subvencionadas realizados dentro del período correspondiente al curso escolar durante el que se desarrolla la acción, independientemente del año natural en que se produzcan. Disposición adicional séptima. Planes y programas de actuación. Corresponde a la Dirección General de Presupuestos y Estadística emitir el informe al que se refiere el apartado 2 del artículo 76 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León siempre que los proyectos de disposiciones generales, los anteproyectos de ley, los planes o los programas afecten a los gastos públicos y tengan incidencia sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Disposición adicional octava. Información contable de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado. La información contable y la rendición de cuentas de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado podrán incluirse dentro de la relativa a la Administración General. Disposición adicional novena. De la gestión de determinados créditos. Los créditos de la sección 21 Deuda Pública serán gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda, y los de la sección 31 Política Agraria Común por la Consejería de Agricultura y Ganadería. Disposición adicional décima. Suspensión de acuerdos. Se mantiene la suspensión del cumplimiento y la aplicación de las previsiones que afecten a las retribuciones de los empleados públicos contenidas en los acuerdos suscritos entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los sindicatos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Disposición adicional undécima. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social en la cesión de derecho de cobro de subvenciones. Durante el ejercicio 2018, cuando las subvenciones sean objeto de cesión de derecho de cobro de acuerdo con la normativa vigente, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social exigida para el pago de las subvenciones previsto en el artículo 35(2) de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, se efectuará en el momento previo a la toma de razón de dicha cesión. Disposición adicional duodécima. Nombramiento de personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general.
Con objeto de facilitar una adecuada utilización y organización de los recursos educativos en materia de personal, la Consejería de Educación, dentro del límite de los créditos de que disponga para atender a sus gastos de personal, podrá efectuar el nombramiento de personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general, que percibirá las retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada trabajada. Disposición adicional 13ª. Módulo económico de otros gastos para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos. A tenor de lo dispuesto en los apartados segundo y tercero del artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los importes de los módulos económicos de otros gastos y personal complementario por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2018 serán los que se detallan seguidamente. Educación primaria, unidades estructurales. Otros gastos 6.136,60. Educación especial. Y educación básica primaria. Plurideficientes. Otros gastos 10.431,11. Personal complementario, logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo pedagogo, trabajador social y enfermero 24.528,53. Y programas de formación para la transición a la vida adulta. Plurideficientes. Otros gastos 13.137,16. Personal complementario, logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo pedagogo, trabajador social y enfermero 37.136,22. Educación secundaria obligatoria, unidades estructurales. Y primer y segundo curso. Otros gastos 7.973,56. Y tercer y cuarto curso. Otros gastos 8.779,31. Los módulos para el resto de cursos o enseñanzas y para las unidades de apoyo de educación primaria y secundaria obligatoria se regirán por lo establecido al efecto en la ley por la que se aprueban los presupuestos generales del Estado para 2018. Disposición adicional 14ª. Plan plurianual de convergencia interior y ayudas. 1. Se autoriza a la consejera de Economía y Hacienda a realizar las modificaciones de crédito que resulten necesarias para, una vez aprobado el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, dotar de los créditos necesarios en la forma en que se establezca en la norma que apruebe dicho mapa, con un máximo de 25 millones de euros, al Fondo Autonómico de Compensación para financiar la primera anualidad del Plan Plurianual de Convergencia Interior, previsto en la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. A estas modificaciones no les serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 123(2) de la Ley 2/2006 de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León. En el caso de que estas modificaciones afectaran a créditos de distintas secciones, la autorización corresponderá a la Junta de Castilla y León. 2. El incremento experimentado en las transferencias de los fondos de financiación local vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León desde el año 2015 hasta este ejercicio presupuestario, tendrá en el año 2018 naturaleza de ayudas de cooperación económica local general para el fomento de la constitución de mancomunidades de interés general, tanto urbanas como rurales. Disposición transitoria primera. Nombramiento de personal funcionario interino y contratación de personal laboral con carácter temporal, con cargo a los créditos de gastos de personal. 1. Durante el año 2018, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal, ni al nombramiento de personal bajo relación de carácter funcionarial interina salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización conjunta previa de los titulares de las consejerías de la Presidencia y de Economía y Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos. 2.
Únicamente se excluyen de dicha autorización los contratos de interinidad de personal laboral que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, los contratos de relevo concertados en los casos de jubilación parcial del artículo 12.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los contratos de trabajo celebrados en sustitución por jubilación anticipada, y los contratos eventuales por circunstancias de la producción motivados por el disfrute del período vacacional del personal con vínculo laboral, así como los que vengan determinados por la realización de campañas especiales con dotación presupuestaria habilitada al efecto. 3. La mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal interino para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter sanitario. 4. Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la contratación de personal laboral de carácter temporal para aquellas categorías profesionales y centros de trabajo que se estimen oportunos, cuando concurra una actividad prestadora de servicios públicos directos, se trate de actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido número de plantilla existente en los centros de trabajo para alguna categoría profesional concreta. Asimismo, la mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal funcionario interino para el desempeño de los puestos de trabajo de profesor existentes en las secciones de formación agraria de los servicios territoriales de agricultura y ganadería, siempre que impartan clases en las escuelas y centros de capacitación agraria y forestal dependientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 5. Igualmente, podrá autorizarse globalmente la provisión temporal de los puestos adscritos a centros, servicios e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud. 6. Durante 2018 la determinación del número máximo tanto de contrataciones de profesorado de carácter laboral en centros docentes públicos no universitarios, como del total de posibles designaciones de asesores técnicos docentes, requerirá autorización conjunta previa de los titulares de las consejerías de la Presidencia y de Economía y Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos. 2. 1. Durante 2018 no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal en los entes públicos de derecho privado, las entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que requerirá la previa autorización del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos. No será necesario el requisito de la previa autorización del titular de la Consejería de Economía y Hacienda en aquellos entes que dependan, o estén vinculados con carácter general, a las Cortes de Castilla y León, ni a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León. 2. En el ámbito de estas entidades se excluyen de dicha autorización los contratos que se celebren en los mismos supuestos que los establecidos en el punto 1. 2. De este artículo, salvo en el supuesto de la realización de campañas especiales en que sí se requerirá dicha autorización. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo, bien en contra de una autorización desfavorable, o bien, sin perjuicio de su posible convalidación, con omisión del trámite de solicitud de autorización o sin autorización. Disposición transitoria segunda. Pagos aplazados del complemento de atención continuada. Durante 2018 no se procederá al pago de las cantidades pospuestas en el artículo 6 del Decreto 49/2009, de 30 de julio, por el que se determinan las cuantías del complemento de atención continuada por la realización de guardias en el Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a 2009. Disposición transitoria tercera. Conciertos educativos. Durante 2018 las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecerán en función de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación retributiva establecida por el Acuerdo de 6 de noviembre de 2002, sobre analogía retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública y su posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006. Disposición final primera. Entrada en vigor y límites del incremento retributivo en el sector público autonómico.
La previsión de incremento genérico máximo de las retribuciones y barra o masa salarial contemplada en el título cuarto de esta ley entrará en vigor en los términos y plazos en que lo posibilite la normativa básica estatal. En el supuesto en que la previsión básica máxima estatal sea inferior a la establecida en esta ley, se ajustarán las diversas cuantías retributivas a dicha normativa básica estatal. En el supuesto en que la previsión básica estatal sea superior a la establecida en esta ley, se adaptarán las diversas cuantías retributivas de tal forma que el incremento global de las correspondientes masas salariales en ningún caso sea superior al 1,5% respecto de las del ejercicio 2017. Hasta que se determine dicha previsión, se seguirán percibiendo en todo el sector público autonómico los mismos conceptos retributivos y por las mismas cuantías que las vigentes a 31 de diciembre de 2017. Disposición final segunda. Normas supletorias. En todas aquellas materias no reguladas en la presente ley, y en tanto no existan normas propias, será de aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello que pudiera ser aplicable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria. Disposición final tercera. Desarrollo de la ley. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta ley. Disposición final cuarta. Vigencia de la ley. La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2018, a excepción de lo dispuesto en la disposición final primera, que lo hará en los términos previstos en la misma. Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta ley la cumplan, y a todos los tribunales y autoridades que corresponda que la hagan cumplir. Valladolid, 28 de diciembre de 2017. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo. Publicada íntegramente en el Boletín Oficial de Castilla y León número 248, de 29 de diciembre de 2017. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Análisis. Rango. Ley. Fecha de disposición. 28 de diciembre de 2017. Fecha de publicación. 9 de febrero de 2018. Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 1 de enero de 2018. Publicada íntegramente en el Boquil Núm. 248, de 29 de diciembre de 2017. Referencias anteriores. De conformidad con el art. 25.5 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, Ref. BOEA, 2007-206-35. Materias. Castilla y León. Presupuestos de las comunidades autónomas. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.